Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima intriga. Vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar últimamente en el mundo del entretenimiento y en particular, en lo que respecta a dos nombres que suenan fuerte, Hande y Kerem. Sí amigos, llegó el momento de aclarar todo. Vamos a desgranar esa declaración que ha puesto a todos con los pelos de punta, vamos a poner al descubierto lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem, y para eso, nos hemos metido de lleno en la información. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto promete ser jugoso e informativo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal dándole al botón rojo que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Bueno, yendo directamente al grano, el tema que nos ocupa hoy es esa declaración que ha hecho saltar todas las alarmas y que ha llenado las redes sociales de especulaciones. Hablamos de la reciente aparición pública y de las palabras exactas que Hande Erçel y Kerem Bürsin han compartido, desmintiendo, o mejor dicho, aclarando una vez más su relación, o la falta de ella, o la evolución de ella, porque sinceramente, la cantidad de rumores que han rodeado a estos dos es digna de estudio. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, también conocida como Mi Hogar Mi Destino, en algunos países, la química entre Hande y Kerem era innegable. Se veía en pantalla, se sentía en las entrevistas y por supuesto, los fans se volcaron en crear el chip perfecto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Fue simplemente una relación profesional que evolucionó, o hubo algo más desde el principio? La presión mediática, las preguntas constantes de los fans, los paparazzi, todo eso ha sido una constante para ellos. Recientemente hemos sido testigos de unas declaraciones que para muchos han puesto punto y final a la interpretación de que su relación era puramente profesional, o al menos, que ha tenido sus altibajos y matices. Hande y Kerem han sido muy abiertos dentro de lo que cabe sobre su vida personal, y esta vez, parece que han querido ser aún más claros para acallar las voces que especulaban sin cesar. La declaración en cuestión, la que ha estado en boca de todos, se refiere a la forma en que ambos han abordado las preguntas sobre su vínculo. Por un lado, hemos tenido a Hande siempre elegante y un poco más reservada, dejando entrever que hay una conexión especial, pero sin poner etiquetas definitivas. Por otro lado, Kerem, a menudo más efusivo y directo, ha sido el que más ha dado pie a la imaginación, hablando de un cariño profundo y de un vínculo que va más allá de la pantalla. Y aquí es donde entra la aclara. Lo que parece que Hande y Kerem han querido poner sobre la mesa es que su relación es algo que valoran enormemente, algo que se ha construido con el tiempo y que, aunque puede que no sea lo que muchos esperaban en términos de una relación de pareja tradicional y pública, sí que es algo real y significativo para ambos. Han querido dejar claro que no hay secretos ni malentendidos, que su conexión es genuina y que, si bien han pasado por diferentes etapas, como cualquier relación en la vida real, hoy por hoy, la mantienen en un plano que les permite protegerla. Uno de los puntos clave de su última declaración es la importancia que le dan a la privacidad. Ambos son figuras públicas de gran relevancia, y la constante atención sobre su vida personal puede ser abrumadora. Lo que han transmitido es que si bien aprecian el cariño de sus fans y el apoyo que les brindan, también necesitan espacio para construir y mantener su relación lejos de los focos. Esto no significa que estén ocultando algo, sino que están eligiendo proteger lo que tienen de una exposición excesiva que podría dañarlo. Además han hablado de cómo, a pesar de las presiones y las diferentes opiniones, han mantenido una comunicación honesta y abierta entre ellos. Esto es fundamental. No han permitido que los rumores o las especulaciones externas afecten la autenticidad de su vínculo. Han tomado sus propias decisiones, basadas en lo que sentían y en lo que consideraban mejor para ambos, y eso es algo admirable. En cuanto a lo que significa al descubierto, la verdad es que, en cierto modo, su declaración sí los ha puesto al descubierto en un sentido positivo. Ha revelado que su conexión es profunda y duradera, y que la han sabido manejar con madurez y respeto. Han dejado de lado las apariencias y han decidido mostrar una faceta más real de su relación, una que quizás no encaja en los moldes preestablecidos de lo que se espera de una pareja de celebridades, pero que es, sin duda, más auténtica. Hande, en particular, ha sido muy clara al decir que valora mucho a Kerem y que la conexión que tienen es única. No ha negado los sentimientos ni la importancia que él tiene en su vida. Simplemente ha preferido no dar detalles que puedan generar más especulaciones de las necesarias.
Por su parte, Kerem ha sido siempre un poco más abierto al expresar su admiración y su cariño por Hande, y sus últimas declaraciones refuerzan esa idea. Lo que también debemos entender es que la dinámica de una relación entre dos personas tan expuestas al público es compleja. Las redes sociales, los medios de comunicación, los fans, todos tienen una opinión y una expectativa. Y para Hande y Kerem, navegar en este mar de información y especulación no ha sido fácil. Han tenido que aprender a lidiar con ello, a establecer límites y a proteger su espacio personal y emocional. La declaración que ha causado revuelo no es una negación rotunda, ni una confirmación efusiva. Es algo mucho más sutil, pero a la vez más poderoso. Es la afirmación de que su vínculo existe, que es valioso para ambos, y que lo están construyendo a su manera. Han puesto las cartas sobre la mesa, no para que el mundo decida sobre su relación, sino para que comprendan que ellos mismos son los dueños de su historia. Hemos visto cómo a lo largo del tiempo, Hande y Kerem han evolucionado en sus declaraciones. Al principio se centraban mucho en la amistad y en la profesionalidad. Luego gradualmente comenzaron a dejar entrever que había algo más. Y ahora, con esta última aclaración, han dado un paso más allá, admitiendo la profundidad de su conexión sin necesidad de caer en los excesos que a menudo demandan los medios. Para resumir los puntos clave que hemos tocado en este vídeo, primero hemos abordado la reciente y comentada declaración de Hande y Kerem, analizando el contexto y el impacto que ha tenido. Segundo, hemos profundizado en la forma en que ambos han manejado las especulaciones sobre su relación, destacando su deseo de privacidad y autenticidad. Tercero, hemos resaltado cómo, a pesar de la presión mediática, han logrado mantener una conexión genuina y respetuosa. Y finalmente hemos destacado que su declaración no es una negación ni una confirmación tradicional, sino una afirmación de la complejidad y la valía de su vínculo, construido a su propio ritmo y en sus propios términos. Así que ahí lo tienen, amigos. La verdad, o al menos la versión que Hande y Kerem han querido compartir con el mundo, de lo que sucede entre ellos. Es una historia que sigue escribiéndose, y nosotros estaremos aquí para seguirla de cerca. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la declaración de Hande y Kerem? ¿Creen que han manejado bien la situación? Lean sus opiniones, porque sus aportes son súper valiosos para nosotros. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.